Muchas gracias a todos ustedes por continuar. Un reciente informe desarrollado por FEDesarrollo ha advertido y ha dado a conocer que las reformas que estaría desarrollando el presidente Santos con respecto a el plan antidrogas o el plan de reformas agrarias costarían cerca de 120 billones de pesos. Una cifra bastante grande y bastante numerosa teniendo en cuenta en los últimos meses y en los últimos años la crisis económica que ha vivido el gobierno del presidente Santos y Colombia y que ha promovido en los últimos meses y exactamente el año pasado una reforma tributaria para tapar estos huecos fiscales. Según FEDesarrollo, este preocupante informe revelaría que el presidente Santos y el gobierno del mandatario tendría destinado un costo cercano a los 120 billones para todo lo que es el denominado reformas agrarias, con lo que respecta al primer punto de los acuerdos entre la organización terrorista FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y también el programa de antidrogas. Estos dos puntos que se dio a conocer y que advierte el FEDesarrollo, que tendrían un costo aproximado a lo mencionado, estarían o tendrían cabida dentro de los acuerdos entre esta organización terrorista FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además que sobrepasaría todo el mecanismo económico de Colombia, todo el sector económico de Colombia también estaría advertido y en riesgo si esto se manifiesta y si esto se da a conocerse y si esto se implementa a futuro, puesto que Colombia está entrando en una recesión económica bastante grave y que no había ocurrido en los últimos años y que por tanto estaría también manifestándose en una grave situación económica posterior a lo que a manifestarse o a implementarse estos programas que se han desarrollado, que se han manifestado en los últimos días. Cerca de 110 billones entrarían para la reforma rural, punto número 1 del acuerdo entre las FARC y el gobierno Santos, y casi 8.3 billones entraría también a lo que el gobierno ha denominado plan de choque para combatir con el crecimiento de los cultivos ilícitos en los próximos años. Teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos han crecido bastante en los últimos años, han tenido un crecimiento de más del 50% en los últimos años, y esto se ha manifestado por parte también de comunidades internacionales como Estados Unidos, quienes advierten que podrían reducir considerablemente las ayudas a Colombia. Bueno, yo creo que con este tema que está dando a conocer FEDesarrollo es, más allá del costo, es también ver que el dinero que tienen las FARC puede también servir o una ayuda, ¿no? Porque ellos hablan acá también de que si este es el costo que va a tener el postconflicto, tendría que hacerse una reforma mucho mayor y que va a afectar mucho más a la ciudadanía, ¿sí? Viendo que hace unas semanas la guerrilla decía que la plata que tienen de narcotráfico, todo el dinero, lo iban a implementar más hacia su parte política. Entonces yo creo que más allá de lo que está haciendo FEDesarrollo acá es poner como decirle a la ciudadanía, hey, hay que estar pendientes de lo que se está hablando, porque el costo va a ser ¿sí? Y la guerrilla tiene este dinero y lo van a utilizar es para pues su parte política. Y pues estamos viendo que realmente es mucho el dinero, que el gobierno colombiano no lo tiene, ¿sí? Tocaría hacer muchos préstamos realmente que nos van a dejar realmente mucho más apretados de lo que ya el país está. Entonces hay que analizar bien cómo se van a hacer estos, porque sí es mucho el dinero, y se habla que con el plan de tierras, como el desmantelamiento de todas estas zonas de cultivos ilícitos, se piensa es empezar a sembrar nuevos cultivos, ¿sí? Pero no todos los cultivos tienen el mismo costo, que es lo que FEDesarrollo también quiere dar a conocer, ¿no? Que este costo es aún mayor en ciertas partes de donde están estos cultivos, y lo que se va a cultivar tiene costos mayores que otros.
Entonces es algo que Fedesarrollo está mirando cómo el gobierno va a empezar a manejar estos dineros y qué se va a implementar para las tierras también, pues según lo que entiendo, ¿no? Entonces hay que mirar bien las variables para los cultivos, porque es complicado realmente el costo que se tendría y cómo sustituir estos cultivos por otros cultivos, si realmente es costoso eso. Acá también hay otro punto a analizar y es con respecto a las posiciones que han tenido otros países, en este caso Estados Unidos, frente a lo que sea al crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos en Colombia. La ONU ha manifestado recientemente que el crecimiento que se tuvo de estos cultivos ilícitos estaría más o menos alrededor de un 50% entre el 2015 y el 2016. E inclusive el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, manifestó que a finales del 2016 más o menos habrían unos 188.000 hectáreas cultivadas en ese momento y en este momento podría incrementarse esos cultivos ilícitos en Colombia, teniendo en cuenta los sembríos jóvenes de este tipo de cultivos en varias regiones de Colombia. Estados Unidos ha manifestado recientemente y ha advertido a Colombia que ellos disminuirían el total de ayudas, cerca de un 30% de ayudas a Colombia si este crecimiento de cultivos ilícitos se continúa. Probablemente es así porque va a continuar, se van a tener un incremento probablemente de estos cultivos ilícitos. Teniendo en cuenta también que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha tenido en este momento un plan realmente de choque frente a este tipo de cultivos, se ha permitido que estos cultivos crezcan y crezcan desbordadamente desde hace unos años. No ha parado desde que se dejó la fumigación aérea, que era bastante efectiva, no ha parado de crecer. Y en este momento probablemente a cierre del 2017 se dé un número también realmente o bastante preocupante de crecimiento de este tipo de cultivos de coca y productos ilícitos. Entonces, ese es un punto importante analizar y es la posición que está teniendo en este momento otros países como Estados Unidos. Y lo manifestado en este momento por Fedesarrollo con respecto al presupuesto que tendría destinado o que se tendría destinado para estos planes de choque como han sido denominados. Es un presupuesto bastante grande, pero acá el punto es a analizar si es realmente efectivo estos planes de choque que estarían implementando, que querrían implementar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para combatir estos cultivos ilícitos. Y es que es una cifra bastante grande que supera el presupuesto o que supera el presupuesto nacional y que como dice Fedesarrollo, se tendría que hacer una nueva reforma tributaria para garantizar que estos dineros estén y que se puedan puedan ser utilizados por el gobierno Santos frente a lo que ellos quieren implementar. Sí, yo creo, bueno, yo no sé mucho del tema de los cultivos, pero yo creo que este tipo de cultivos ilícitos a la tierra tiene que hacerse un tratamiento distinto, ¿no? Y lo que quiere acá Fedesarrollo, o no sé, lo entiendo yo de esa manera, es decir, hey, no es solo quitar los cultivos, sino volver a hacer que la tierra pueda volver a sembrar otro tipo de cultivos, y eso tiene un costo mucho mayor. Entonces yo creo que esto es lo que realmente quiere Fedesarrollo dar a conocer, porque no es no son solo 120 mil billones, ¿no? Sino que el costo de este tipo de cultivos puede ser mayor. Entonces se están destinando cierto dinero para víctimas, para participación política, pero entonces la parte de cultivos debería ser un poco mayor. Yo creo que a eso es lo que Fedesarrollo quiere llegar, ¿no? Como o sea, está dando la línea de lo que se va a gastar, es mayor a lo que realmente el gobierno nacional tiene, y los cultivos de pronto van a ser los que van a ser más afectados, y el cultivo ilícito va a seguir creciendo, porque es que yo, no sé, mi manera de ver
Este tipo de cultivos, lo que decía, entonces son difíciles de erradicar, ¿sí? Con el glifosato, glisofato, perdón, fue efectivo, pero también el tratamiento para después de empezar a que la tierra volviera a nacer y poder volver a cultivar, también tenía un costo mayor. Entonces hay que mirar bien cómo se va a hacer ese desarrollo de esos embrios ilícitos, quitarlos, que realmente se erradiquen por completo y empezar a que la tierra vuelvan a empezar a crear, no sé, digamos, la papa, todo lo que podamos sembrar, ¿sí? Porque es complicado realmente que vuelva este tipo de tierra a empezar a sembrar. Sí, una parte de lo que dices ahí es bastante cierta, pero acá el punto es que no hay en este momento voluntad para que ese tipo de cultivos desaparezcan. Al contrario, se estaría aumentando y estaría creciendo y tendría un crecimiento desbordado hasta este momento. Esos cultivos ilícitos son fuente de financiación de estas organizaciones narcocriminales. Son fuentes de financiación de las FARC, son fuentes de financiación de otras organizaciones que están en este momento cultivando o teniendo también cultivos de coca y otros cultivos ilícitos en gran parte del territorio nacional. Según la ONU, Tumaco es una de las regiones que más tendría crecimiento de este tipo de cultivos, superando incluso otros países como Bolivia o Perú, que son cultivadores potenciales de este tipo de cultivos, y Colombia estaría en ese momento como uno de los primeros productores de coca en el mundo. Los cultivos de coca y los cultivos de productos ilícitos continuarían. Eso es algo que en este momento está sucediendo y que por tanto afecta también varios territorios, varios departamentos y varias ciudades de Colombia. Y por otro lado es la voluntad del gobierno de Santos de querer erradicar ese tipo de cultivos. Las exportaciones están creciendo y por tanto estas organizaciones se están financiando con estos cultivos y estos cultivos ilícitos que están creciendo. Entonces la voluntad no existe, se ha dejado que estas organizaciones crezcan en este tipo de cultivos. Las exportaciones han crecido enormemente y por tanto estas organizaciones siguen financiándose de estos tipos de cultivos. Entonces, más allá de ello, pues es la voluntad del gobierno, la voluntad de estas organizaciones gubernamentales de querer terminar con estos cultivos, que no es algo que se vaya a dar recientemente y por tanto podría finalizarse el 2017 con un crecimiento aún mayor que el registrado en los años anteriores. Y eso yo creo que se va a manifestar por parte del gobierno, de la ONU y por parte de Estados Unidos, y también tendrían consecuencias graves si las advertencias de Estados Unidos se hacen realidad de disminuir un 30% las ayudas que estarían destinadas para el gobierno del presidente Santos, para Colombia. Bueno, sí, sería complicado ese tema, ¿no? Tocaría mirar entonces que la manera en que realmente se empiecen a bajar todos estos cultivos, ¿no? El gobierno realmente tiene que empezar a mirar que Estados Unidos no empiece de pronto a echarse para atrás y a dejar de lado, digamos, la ayuda que está dejando que le está dando a Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva transmisión del Nodo en Vivo. Agradecemos a todos ustedes. Agradezco a Daniel por su participación el día de hoy. Acompáñenos en una nueva transmisión y recordamos también nuestras redes sociales, @elNodoColombia, @elNodoEnVivo y en Facebook el Nodo Colombia. Muchas gracias y hasta una pronta ocasión.